Saludamos a nuestro técnico de estudio en el día de hoy, Abraham Flores. Vamos al tema de hoy, vamos a la cuestión central del programa de hoy, que para nosotros, como todos los programas, tiene siempre algo especial. Por un lado, tenemos a alguien que ya ha pasado por este programa un par de veces, siempre con la mejor predisposición y con una gran capacidad para mostrarnos todo lo que puede hacer. Y saludamos a Gabriel Moscovici, que es educador popular, artista, investigador transdisciplinario, formado en antropología, en orientación con arqueología. Es un arqueólogo que ha ido transmutando su vocación, oriundo de Ushuaia, de Tierra del Fuego, del extremo sur del continente americano, y radicado ya hace bastante tiempo en la ciudad de Buenos Aires, y es uno de los referentes en la Villa 2124, un barrio de la ciudad de Buenos Aires, como docente de antropología en el profesorado Pueblos de América y promotor de derechos en el programa de casas de niños, niñas y adolescentes. Es más larga el currículum de Gabriel. Hemos estado alguna vez aquí conversando sobre el centenario del primer gol olímpico, una magnífica iniciativa que celebramos mucho en su momento. Y te saludamos, Gabriel, ¿nos estás escuchando bien? Hola Daniel, un saludo a toda la audiencia, gracias por la invitación. ¿Se escucha bien ahí? Se escucha bien, se escucha muy bien, te estamos escuchando muy bien. Y hoy, Gabriel no está solo, está con una gran colaboración, y me refiero a un director teatral con formación en arte dramático en Buenos Aires, también músico, con una larga trayectoria en teatro para niños y para adultos, extensísima trayectoria, y que también participa en la actividad de la que vamos a hacer referencia hoy, que vamos a conversar más hoy, y me refiero a Francisco Mario Redondo, Paco Redondo, como le gusta a él, como se identifica, y le agradecemos muchísimo a Paco esta posibilidad de conversar con él y que nos visite aquí en Conversaciones en el CUSH en Unju Radio. Buenas tardes, Daniel. Como decía Gabriel, más que agradecido por la invitación y dispuestos a contarles un poco en qué andamos con respecto a este maridaje Rodolfo Kusch y el teatro. Sí, es un buen maridaje, porque, hay gente que no sabe que Rodolfo Kusch también era fue un autor de obras de teatro. Se dedicó durante, diría, varios años, ¿no? Casi un lustro, en forma muy concentrada en la producción dramática, en la producción de obras de teatro. Fue más tiempo el que se dedicó, pero en la segunda mitad de la década del 50 él trabajó bastante en eso, estrenó varias de sus obras y pero es más conocido por su trabajo y en el ámbito de la filosofía, y ahí también Gabriel tiene mucho que contarnos en otra iniciativa fantástica que también pasó por aquí por Conversaciones en el CUSH hace 2 o 3 años, sobre un radioteatro armado sobre una obra de teatro de Kusch. Hoy el tema de hoy sería, dentro de este maridaje, lo han llamado ustedes el mítico tren argento. ¿Qué es este proyecto que ya está en acción, ya está en marcha, este tren,
¿Por qué el mítico Tren Argento? Bueno, Mítico Tren Argento es un proyecto, como le decimos, teatral, antropolúdico, itinerante, es decir, comparte ese diálogo en un proceso también muy, muy intenso que venimos dando en relación a habitar la reflexión a la que nos invita don Gunther Rodolfo Kusch, este antropólogo y filósofo, para la audiencia que tal vez no lo conozca, que indagó en lo que podríamos también llamar la sabiduría ancestral y popular americana, en nuestra América profunda. Y tratar, digamos, de hacerlo dialogar desde el teatro con la comunidad y con las comunidades y también con este contexto tan particular que nos atraviesa, en particular acá en Argentina, pero bueno, como parte también de toda una campaña colonial histórica y fuertemente acentuada en la última década. Así que el Mítico Tren Argento es un proyecto de teatro, un teatro participativo y un proyecto viajero. La idea que venimos teniendo es poder circular. ¿Circular a dónde? Bueno, en el campo de lo público, con toda la complejidad que hoy hacer referencia a lo público involucra, ¿sí? No es simplemente una compañía de teatro que va a la calle, sino que empieza o busca ahí seguir construyendo memoria, poner de manifiesto una intención de reflexionar, de generar preguntas, de interpelar a las diferentes comunidades que visitamos. Entonces también es un proyecto que circula en escuelas, que circula en centros culturales, que circula en museos, que circula en cafés notables e indenotables, en universidades, en terciarios. Es un proyecto de 2 años también, de investigación dramatúrgica y de encontrarle ahí como un vínculo a algunos de los que serían como las conceptualizaciones de Kusch, algunas categorías que aparecen en su reflexión, y darles un sustento desde el cuerpo, desde la acción y desde el arte. Es una obra de teatro en el sentido más tradicional, que estamos acostumbrados, de un escenario y que presenciamos una obra de teatro, o tiene algunas otras particularidades. ¿Cómo es esto, Paco? Tiene varias particularidades. Quizás retomando la lucha de Kusch con la cuarta pared, ¿no? Muy de moda, que tiene que ver con que el espectador es un fijón, está mirando algo que sucede, que no lo contiene, y él espía a través de esa cuarta pared invisible. Este teatro, no. De hecho, él contaba todos los lugares a los que podríamos ir y en ningún caso nombró un teatro. De hecho, no entramos en los teatros. Porque, a ver, no sé si se puede ver, no hay una escenografía. La historia sucede dentro de un vagón de tren antiguo del 1863 y la gente está ubicada, no sé si se va a ver, enfrentada, como en los viejos vagones que eran rígidos, ¿Sí? que no podía. Entonces el público está sentado como los pasajeros del tren y la acción teatral se desarrolla en el pasillo central y en la entrada al vagón. Uh-huh. Pero esto representado con las sillas que ocupan los espectadores. Por eso es que en un teatro las sillas están agarradas al piso y no nos sirven las salas teatrales. Y donde proponemos que el espectador no sea un fijón, sino que esté metido y sumergido en la trama y en las vivencias que va desplegando la obra, que es un viaje en tren imaginario desde la cordillera en el año 1863, con una obra de Rodolfo Kusch que se llama
muerte de Chacho, que en realidad nosotros de cada obra de él tomamos una pequeña parte que después desarrollaremos esa idea con relación a los yuyos, concepto fundamental de nuestro proyecto, ¿no? Y entonces es un teatro participativo, podríamos decir, ahora usan el término inmersivo, o sea que el espectador está dentro, no está afuera. Corto acá. Sí, y sumo en relación a esto que dice Paco, para ponerlo a dialogar con el campo que nos gusta también, que invita a pensar Rodolfo, que tiene que ver con la pulcritud. Uh-huh. ¿Qué es la pulcritud? Pensamos en una constelación, digamos, de significados en torno a la pulcritud, como por ejemplo la limpieza, la depuración, aquello que no me ensucia, aquello sobre que no lo cual tiene también, olor. que no tiene olor, aquello evidentemente en donde algo me distancia, digo, para mantener un estado de cosas, ¿no? Saneadas, higiénicas, hay una distancia, y en el teatro esa distancia que me salva, que me resguarda, ¿no? Que me permite observar y no ser salpicado más que en el plano, digamos, de mi conciencia. Con la propuesta esta, lo que buscamos justamente es tensionarla, y más que tensionarla, romperla, destrozarla. También eliminar ese atisbo, digamos, de que separa al actor del público. Porque ¿qué es un actor sino algo que actúa, ¿no? Que actúa sobre su entorno, que actúa sobre los procesos, que tiene algún tipo de injerencia. ¿Cómo sería que los intérpretes, además de los intérpretes, quienes asisten a este ritual, a este espectáculo, voy a decir espectáculo ahora, pero Paco va a abrir los ojos, también sea afectado, y afecte? Entonces ahí ya empieza a pasar algo diferente y también nos lleva un poco también en un plano más, si se quiere, político, revisar un poco el teatro donde, ¿no? Acostumbrados a una forma de hacer teatro en las ciudades, estamos hablando en particular, ¿no? De ir al teatro, del teatro sectorizado, del teatro de la calle Corrientes o del teatro como un espacio en donde ocurre el convivio, el encuentro con eso, ese hecho artístico, teatral, escénico. Hay otras dimensiones, lo sabemos que hay situaciones, digamos, performáticas que pueden ocurrir en cualquier otro entorno. Pero la pregunta hoy también nos lleva a si este teatro tiene algo para decir en este contexto. ¿Se dice al interior de los teatros? O tal vez también puede entrar en otras esferas. Y ahí volvemos a lo que al comienzo mencionaba sobre lo público. Es un teatro que incomoda, entonces, en el plano, digamos, de los cuerpos y las conciencias que están ahí y que pueden intervenir sobre lo que ocurre frente a sus ojos y a su cuerpo y a los olores, incluso porque también trabajamos desde el olfato. Entonces también llevarlo a un plano político, a una dimensión que le discute al poder, que hace referencia al poder, y a un poder que tiene la característica que todos conocemos, desde diferentes lugares que nos toca, de operar, de segmentar, de seleccionar, de excluir. Y entonces el mítico tren Argento, y ya para entrarle a otra de las aristas del asunto, como decía recién Paco, hay un recorrido histórico, y no es cualquier recorrido histórico, porque no es el recorrido histórico de la historia oficial. O sea, no es una línea de histórico, tiempo que va pasando año a año, década a década, simplemente. Hay una selección. Esa selección en principio se basa en reconocer en las propias obras de Rodolfo Pusch, que nosotros trabajamos en esta. ¿Por qué no recordamos las obras, Gabriel? Sí, La muerte del Chacho Peñalosa, que sería la primera estación por donde pasa este tren. La segunda estación, La leyenda de Juan Moreira, la estación Moreira. Y la tercera, Tango Millo o Tango Mísero. Uh-huh.
En eso que son, digamos, 3 obras de Rodolfo, que nosotros simplemente seleccionamos algunos aspectos, luego profundizaremos en el porqué de esos aspectos. Lo que nosotros identificamos fue un recorrido cronológico que establece Kusch, y ese recorrido cronológico tiene una serie, una secuencia. Esa secuencia, en términos de líneas de tiempo, nos lleva desde 1863, donde comienza la obra, pasando a 1874, con la muerte de Juan Moreira, gaucho perseguido, y al mismo tiempo nos deriva en la ciudad del arrabal, de la ciudad, digamos, emergente, en 1919, 1920. Entonces, no solamente es un recorrido en el tiempo, sino un recorrido en el espacio, porque si lo cartografiamos eso, nos lleva a identificar que el tren parte de los llanos riojanos en 1863, se desplaza en un eje oeste-este hacia la Pampa, con la muerte de Juan Moreira, y se va acercando a su vez a los poblados que se están transformando en ciudades. Y en eso, la identificación también de los personajes, de las subjetividades que pueblan esas historias, que insisten en las márgenes. ¿Qué son las márgenes? Que eso que es la periferia, que es lo yuyo. Aquello, digamos, que no forma parte del jardín deseado para cierta historiografía. Entonces, si uno tendría que reconocer la historia oficial, por ejemplo, al pensar en todo lo que es producido, ¿no?, como un efecto de identidad nacional, que es la que genera la generación del 80, ¿no? Acá lo que buscamos es reconocer la fuerza de estos otros y estas otras que también pueblan nuestra historia y que han ocupado un lugar subalterno, en términos, digamos, primero de reconocimiento social. Han sido castigados, torturados, humillados, masacrados. Algunos los podemos reconocer porque hubieron trabajos historiográficos que se encargaron de reconocer su fuerza, de encontrar incluso frente a las operaciones de desmemoria de los historiadores la ternura y la infinita memoria de los pueblos, como es el caso de Chacho Peñalosa, que el propio Rodolfo Kusch, en el prólogo de su obra, reconoce que se hizo caso omiso de la historia, porque la historia miente, y en cambio eligió recordarlo a través del cancionero popular de Carrizo. Entonces, ahí es donde derivamos en la cuestión de los yuyos, que es algo, digamos, es una metáfora que también señala Cuya a lo largo de toda su obra, ¿no?, toda su filosofía seminal, el ciclo de la semilla, la referencia a lo vegetal, aquello, digamos, que tiene un ciclo de vida y de muerte, y en este caso a los que no son el maíz, el trigo, sino que forman parte un poco como de aquello que el jardinero anglosajón preferiría no le crezca en el patio. Estas figuras de malandras, estas figuras anónimas, estos trabajadores reprimidos por la sociedad, por su época, y todo lo que es el drama criollo, el drama gauchesco, que viene a colación de las historias que contamos en esta obra. Gabriel, bueno, estamos hablando con Gabriel Moscovici y con Paco Redondo, director teatral, Gabriel, actor, investigador y arqueólogo de barrio, como se llama, y hemos hablado de eso en algún otro programa. El proyecto se llama Mítico Tren Argento. ¿Por qué mítico? A ver, Paco. Mítico por varios motivos, pero fundamentalmente 2. Uno tiene que ver con que usamos máscaras inspiradas en el universo poético de Molina Campos, máscaras, digamos, en el corte de un expresionismo popular, y eso ya construye un cuerpo que no es un cuerpo real, no es un cuerpo
cuerpo social, es un cuerpo imaginario, un cuerpo que ya empieza a ser simbólico. Entonces decimos es un cuerpo mitológico porque además comienza a relatar mitos de la cultura popular, muchas veces negadas, tergiversadas por la historia oficial. Digamos que en esta obra la historia la escriben los que pierden. Uh-huh. ¿Y vos, Gabriel, cómo ves lo de mítico? Y sí, en lo mítico yo me quedo pensando un poco en diferenciar el símbolo de lo simbólico. Pienso que estas máscaras y estos arquetipos, ¿no?, que aparecen en la obra son construcciones colectivas en el sentido, digamos, de recuperan un imaginario que es recordado en el campo popular como referentes de nuestra historia y no referentes tomados de una genealogía de intelectuales que quisieron ponernos en valor, sino justamente campo popular. O sea, así como recién hablábamos del caso de Chacho, digamos, es el más gráfico, ¿no? Ser recordado a través de las coplas de quienes te han querido recordar. Entonces, ¿cómo es una máscara del Chacho Peñalosa? ¿Cómo actúa un cuerpo, ¿no?, cargado con la ternura, la memoria, el horror, la crudeza de las historias vividas en ese cuerpo? Ese es un caso. Y en el caso de Juan Moreira podemos decir lo mismo, pero también entran otros arquetipos que ya no tienen, digamos, una referencia histórica para cruzar. Por ejemplo, la historia del pobre tipo. ¿Cuál es la máscara, ¿no?, que representa al pobre tipo? ¿Quién es el Podrían ser pobre muchas. tipo? El pobre tipo es difícil de definir, pero uno, porque además nos gusta a los que pensamos definir las cosas. Pero Fanon diría los condenados de la tierra. bueno, ¿cuántas veces nos encontramos haciendo referencia al pobre tipo? Es un pobre tipo. Es un pobre tipo. El vecino ese que le pasó una tragedia, pero trae algo, digamos, aquel que no pudo torcer su destino, aquel que en algún punto no estuvo a la altura de las circunstancias, aquel que de alguna forma el contexto se lo comió crudo, aquel que da cuenta de una debilidad, ¿no? Y es fácil reconocerlo afuera, pero el pobre tipo está muy adentro de nuestra identidad argenta. Nuestra argenta y sudaca también, digamos, ¿no?, latinoamericana. La historia, digamos, de sabernos colonia en tantos planos. Entonces el pobre tipo, que en este caso viene de una de las obras de Kusch, que es está en Gomillo, y también hay otras en las que vuelve sobre este arquetipo, esta figura, es una persona que, frustrada, un laburante con todo el peso, digamos, de un trabajo que lo ha fulminado y con la impotencia, digamos, de no haber logrado sus sueños. Entonces, así como el pobre tipo, en la obra actúan 8 o 9 personajes, Paco. 9 personajes. Cada uno de estos personajes trae un arquetipo. La China del campo. Y son arquetipos también porque se nutren de las estéticas que en este caso vienen de Molina Campos. Hay algo, digamos, del orden de lo anónimo que también Gabriel, aclaremos para que nos escuchan fuera de este ámbito que la China es una mujer pobre campesina. Sí. Una palabra que viene del quechua. La chinita. Sí. Claro. Y a veces, y chinita también a veces tiene otro tipo de connotación, ¿no es cierto? Pero siempre es una mujer pobre, campesina, que tiene que estar dispuesta. Entonces, retomando esto de lo que con lo que comencé, lo simbólico y el símbolo, hay algo, digamos, de cierta
movimiento que va desde la posibilidad de definir el campo simbólico, ahí donde uno reconoce los símbolos, los signos, ¿no? que construyen cierta forma o cierta definición, y el símbolo en el que se depura todo ese contenido y aparece algo contundente que es recordado a través del tiempo, ¿sí? Como una esencia. Y entramos ahí en el plano, digamos, de lo mítico, porque en algún punto estos arquetipos suspenden una historia real. Aparecen estos personajes a lo largo de la obra como formas de recordar algo muy antiguo y muy presente, en algún punto, más allá de las fechas cronológicas que al comienzo identificamos. Sería, si hubiese un tiempo histórico, un tiempo de la máquina, un tiempo del reloj, que habituados lo conocemos todos, habría otro tiempo que es un tiempo mítico, y es en el que se desarrolla esta obra. Es un tiempo, digamos, de nuestra interioridad. Un tiempo sin tiempo, un tiempo difícil de definir, y en el que conviven diferentes personajes del imaginario colectivo nuestro, americano y específicamente argento. Gabriel, en ese sentido, diríamos que la obra, por más que está ambientada en el fin del siglo XIX, principio del siglo XX, imaginando un vagón de tren antiguo, tiene una gran actualidad, porque están hablando del presente, de lo que nos va pasando y que no cambia tanto con el tiempo, ¿es así? Y la obra llega hacia nosotros. En algún momento con Paco vimos eso. Es como un tren que uno lo ve en el horizonte, y si uno tuviese que graficarlo, ves ese tren que viene de 1863, a lo lejos, con lo que uno sabe, ¿no? ¿Qué es lo que yo sé de 1863? ¿Cuánto sé al respecto? Bueno, veo algo lejano que se acerca. Y se va acercando y va llegando a nuestra línea temporal, a nuestro presente. Entonces, son sí. 4 las estaciones por las que pasa, o sea, 1863, 1874 Moreira, 1929 El Pobre Tipo, pero llega a 2026. A donde estemos situados. Si es en el Centro Cultural Sur, el tren llega al Centro Cultural Sur. O sea que eso que empezó como una retórica del pasado se actualiza en los cuerpos. O sea, en cada lugar tratamos de reconstruir el clima de época desde el vestuario, desde la descripción del paisaje. En cada estación hay un relato en paralelo que iría desde la naturaleza libre y agreste a través de el campo ya rayado por el surco del arado y la reja que lo aísla, a el terrenito, a la ciudad periférica con calles de tierra, y termina en la actualidad, en esto que ahora llamamos nuestra realidad 2026. Ajá. ¿Y cómo es llegar a un lugar y instalar este vagón de tren en un lugar, en un contexto con actores y con público que en un cierto momento deja de ser público simplemente para transformarse en otra cosa? Bueno, en principio me gusta pensar en esto de que el tren llega aquí ahora y que ahí ya aparece, para quienes andamos ahí en la lectura de Rodolfo, esto que él llama como geosituarse, ¿no? Aquí ahora, con lo que ocurre en este lugar en el que estoy, ya sea el centro cultural, la escuela, el lugar en donde este tren llega. Puede ser incluso próximamente, ¿por qué no, no? Allá por tus pagos, Daniel. Ya lo estamos viendo llegar. Ya están viéndolo, ¿no? En el horizonte.
Y entonces ahí, la variable, digamos, contextual, nosotros la formulamos adaptando una de las obras de Kush, Tangomillo, uno de los monólogos de uno de los compadritos, al presente. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, uno lee el comienzo de esa obra, que es muy fuerte, muy fuerte. Un compadrito declara haber matado a otro tipo y no arrepentirse. Y confiesa su amargura y su odio por un mundo que no puede modificar en algún punto. Un mundo que es muy cruel a su vez. Y en el que además él, digamos, también responde reproduciéndolo de alguna forma. Pero en la jerga, digamos, que maneja, que es el lunfardo, nosotros encontrábamos ahí una primera, digamos, forma de encriptar, ¿no? La palabra popular. O sea, Kush, cuando escribió eso, encontró en el vehículo, digamos, de ese sujeto hablante, compadrito, lunfardo, una forma de visibilizar un modo de pensar, de abordar la realidad, un modo, digamos, de reflexionar desde el campo popular. Entonces, nos preguntamos, bueno, hoy, ¿cuál es la vigencia del lunfardo en el presente? Ya reconocimos que era interesante traer esas jergas, esa lengua, esos modos de hablar, y aparece en la obra. Pero queríamos acercarlo un poco más acá, porque hay un salto natural que tiene que ver con el periodo, digamos, de la reflexión del propio Rodolfo, ¿no? Y en el caso de sus obras, que además él abandona el teatro ya para la década del 60, en el 66, hace su última obra y queda abandonada, que fue Cafetín. Nos encontrábamos con esa limitación de que nosotros queremos hablarle a este presente y desde este presente. Entonces ahí lo que hicimos fue un trabajo dramatúrgico de adaptación de ese mismo monólogo, llevarlo al tumbero. Entonces, ¿qué es el tumbero para quienes no son de por estos lados? Y es una jerga villera de la calle y de la cárcel. Quien vio El Marginal, o frecuentó el barrio, va a saber que pillo, que confite, que fantasma, que sin berretines no, que... Alta llanta. Sí, tenés hora, amigo. 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 Amigo significa amigo, en todo contexto. Bueno, esas, digamos, ese ardid, esos juegos, digamos, del lenguaje complejo, que dan cuenta, digamos, de cómo nos relacionamos con nuestro entorno, cómo usamos, ¿no?, la palabra mágicamente para actuar sobre otros, para intimidar, para dar cuenta, digamos, de un vínculo de amistad. No es lo mismo decir ranchi que decir gato. En donde ranchi uno lo asociaría, por ejemplo, ¿no?, al rancho, ¿no? Pero ¿quiénes ranchean? Los que están compartiendo un mismo techo, pero cuando ese techo es la cárcel, son amigos de unas situaciones de encierro. Entonces, que alguien te diga, ranchi, ¿cómo andás? No viene con la información simplemente de con quien ando rancheando o compartiendo rancho, sino con quien comparto una experiencia difícil. Y todo eso, que es complejo, que es intenso, que tiene mucha gravidez, que tiene peso, que opera y genera efectos, nosotros queríamos que tenga vigencia en la obra. También un poco porque, más que dirigirnos al pueblo, como si el pueblo fuese un destinatario, lo que buscábamos era también que pueda resonar con la obra, que se encuentre el pueblo ahí, lo popular que se encuentra ahí. Entonces ahí hicimos ese trabajo de traducción, de adaptación de ese lunfardo,
que tiene vigencia, obviamente, son cuestiones también generacionales, ¿no? Lo que nos da también la posibilidad de hablar con diferentes sectores a través del tiempo y sectores que siguen vivos, digamos. Si vamos a un centro de tercera edad, el tango, y por experiencia además con el antiguo proyecto Cafetín de Rodolfo Kusch, genera Y el mucha lenguaje resonancia. arrabalero, el Claro, lenguaje arrabalero, ¿no? O sea, en eso, en cada época tratamos de respetar las características de lengua de esa época, empezando con Chacho y con una retórica. Pero me disculpan, quiero dar un paso atrás Por con favor. respecto a Rodolfo Kusch. El asunto es yo vine leyendo el trabajo de él, que no le fue bien con las obras en su época. Y él se quejaba de que esos actores no entendían. Creo que Rodolfo Kusch ya estaba haciendo teatro antropológico antes que existiera Barba o Grotowski en la Argentina. Y no encontró actores ni directores que se bancaran esa propuesta intensa, comprometida en primera persona. No es una me hago el disfrazado, sino que encarno una fuerza de la naturaleza. Eso, digamos que hay que tener cierto coraje, ¿no? Y en esa época, el teatro que él tenía acceso, el teatro independiente, el teatro muy ligado a la corriente del realismo europeo, contestándole a un teatro exagerado, exterior, que tenía el teatro porteño en esa época, y nosotros tomamos todas esas inquietudes de Rodolfo, y creo que no haciendo ninguna obra, porque todos son cachitos, de Rodolfo, estamos haciendo lo más profundo que quería Rodolfo, Ajá. que es un trabajo antropológico, digamos así, sobre la realidad contemporánea, no filosofemos sobre los muertos. ¿No? Los muertos están vivos, como recuerdo, como los yuyos, decimos que el yuyo seco igual te sazona una salsa o te cura un resfriado, o sea que muerto y todo, los yuyos son beneficiosos. Y digo, hay muchos muertos históricos que en esta obra rescatamos desde esos personajes anónimos. Es importante lo que decís, Paco, porque siempre hay unas referencias a Kusch. Kusch bucea en la cultura, en el pasado cultural, sobre todo en el contacto inicial de la conquista y cómo se mantienen valores, mitos, pero no lo hace con un afán en histórico, simplemente por conocer el pasado, que es muy legítimo. Por supuesto hay gente que lo realiza muy bien y que es muy necesario que lo haga, pero en el caso de él, su trabajo y su gran aporte al pensamiento, a la filosofía, a la cultura, ha sido ver qué tiene de actual todo eso y cómo se proyecta hacia el futuro y cómo no lo vemos, porque a veces o está oculto o a veces tan evidente que bueno, no se nos ocurre que es una novedad. Por eso es muy importante lo que está señalando vos y lo que señalaba Gabriel de esta actualización del lunfardo, porque al final de cuentas está bien también quienes estudian el lunfardo de hace un siglo, pero el lunfardo va cambiando, incluso ya poco se habla del lunfardo, a veces se habla de otro tipo de expresiones, y ya estamos. Kusch falleció hace 47 años, digamos, ya falta pocos años para que recordemos, conmemoremos el cincuentenario de su fallecimiento. Sin embargo, con la obra de ustedes y con tantas otras obras y reflexiones, su pensamiento y su propuesta se mantiene vigente y actual. ¿Cómo es tomada por la gente? Yo quería hacer un pequeño comentario respecto de eso, después lo dejo al experto. Pero yo tengo la sensación que lo que hace Rodolfo es poner a la luz algo que subyace en la cultura, que nos atraviesa y que digamos que por tanta familiaridad la dejamos de ver. Como la palabra choclo, que es quechua, poncho, pucho, y te puede hacer una lista que ya están naturalizados, son, Suyo. bueno,
Creo yuyo, como ese yuyo son. Nacen, se reproducen, mueren y renacen. ¿Viste? El yuyo lo cortás y después pasan 20 días y volvió a salir es más, con más ímpetu. Creo que estamos en esa época en que nos han cortado de raíz las expectativas populares, pero estamos tomando una fuerza que cuando explote va a ser un chorro de alegría. Yo también creo eso, pero bueno, ya estamos esperando. Sí, Gabriel. Sí, ayer justamente una periodista nos preguntaba en relación a la vigencia del pensamiento de Rodolfo Kusch y sabiéndolo como alguien que durante mucho tiempo fue también yuyo, ¿no? Invisibilizado, marginado, también él mismo, ¿no? Como un camino diferente, ¿no? Del camino académico tradicional, ¿no? Filosofar, no en la academia, ¿no? O poner a dialogar ese filosofar con un campo mucho más amplio, salir de romper cierta endogamia. Y yo me encontraba respondiéndole que más allá de Rodolfo, la reflexión a la que él invita es una reflexión puente, es una reflexión que no lo ubica él como un autor, simplemente con un discurso que tenga gravidez en sí mismo, sino justamente en lo que está señalando, que además es difícil de señalar porque es más un perfume que algo que se ve, es algo que se siente, más algo que se puede tocar y aclarar y definir ante otros, y que es algo tan antiguo como la humanidad misma, aunque ese reconocimiento, digamos, de lo americano es fundamental, en un contexto de avasallamiento, de lo regional, de lo propio, de lo local, y que tiene que ver, digamos, con la condición de vivir y estar, la fuerza de un amanecer, el olor de un yuyito, la, el aporte medicinal, ¿no? Que viene de la mano de un cuento, de una historia, a una noche fría, y de un tecito, ¿no? O de una sopita, de las canciones de cuna, de las coplas y de las chayadas, de las fiestas populares. El reconocimiento es, en definitiva, digamos, de todo un mundo que nos resulta sencillo reconocer. No, no simplemente el otro indio y el otro popular, sino eso en mí mismo, eso en mi historia. Tantas veces ninguneado, bastardeado, humillado, marginado, no reconocido, no valorado, pero que me constituye, pero por el simple hecho de haber nacido, crecido, observado, escuchado algún contenido relacionado con esta vital humanidad. Frente, ¿no?, a la maquinaria capitalista, a este sistema, digamos, de símbolos y de creencias que no sentimos como propias, que también van avasallando, ¿no?, nuestros sentires. Entonces, hay algo ahí de reconocer en la obra de Kusch, no al Kusch mismo, sino aquello, digamos, que está, y que está a mano. Por eso la obra tampoco es un culto a la filosofía de Rodolfo. Sí, reconocer que ha sido un maestro y ha sido un puente para movilizar, para poner en cuestión esto y darle desde su lugar valor a aquello que muchas veces insiste en ser negado por la cultura blanca, por la cultura occidental europea. Pero entonces nuestro viaje, en definitiva, es un viaje que está dialogando, que está escuchando las achachilas, a los abuelos, a la riqueza y la sabiduría de nuestros yuyos. Volviendo a esto de los yuyos, el camino inició así. Cuando fuimos a buscar en las obras de Rodolfo Kusch algo que las ligue, lo que encontramos fue que en todas había
referencias literales al uso de yuyos. Ya sea como una copla, como una metáfora. Y ahí empezó este juego. Así. Y no había tren, no había estaciones. Todo eso ocurrió luego en el proceso. Fue apareciendo, fue aconteciendo. Gabriel, ustedes se reconocen en un colectivo, como lo llame, que es, o en un sitio, cultura.yuyos. ¿Es así? Sí. ¿Qué es sí. cultura.yuyos? Bueno, antiguamente fue Cafetín, de Rodolfo Kusch, que fue un proyecto itinerante también de teatro en las escuelas, primero de Buenos Aires, lo cual nos fue poniendo en contacto con una red mucho más amplia de artistas, de investigadores, de referentes, de interesados e interesadas en esto, en un saber popular, en un saber ancestral, también en un decir no acotado a la palabra, no acotado al discurso. Muchos venimos de esa formación, ¿no?, más intelectual, y de la importancia, ¿no?, del ensayo, del paper, del trabajo, ¿no?, científico. Y en este camino, digamos, de ponernos a dialogar con el arte, un poco como también invitación de Rodolfo, en su propio camino, que también ha sido un camino transdisciplinario. Recordemos que también ha producido puchometrajes. Entonces, eso nos fue construyendo un montón, digamos, de redes. Y Cultura Yuyo fue en un momento, digamos, de muerte, ¿no?, de muerte de subsidios a la cultura, en un momento de destrucción de las instituciones que financiaban la actividad artística, siempre difícil, siempre parcialmente. Fue un intento de recuperar esas ligazones, esos vínculos. Son los mismos vínculos que de hecho hoy hacen que hoy estemos hablando, Daniel, que nos encontraron. Sí. Y así como con vos, con muchos y muchas más, en un espacio común que sirva, digamos, de resonancia, de caja de resonancia de diferentes proyectos. Mítico Tren Argento es uno de ellos, y es también una invitación a que diferentes compañeros, muchos, desde Embarcados, con Gastón González, pasando por los compañeros de la Chichería de América, la educación negada, con Pepe Tassat, la gente de Cefil, y muchos más que la editorial Sicus, que también articula con el mítico Tren Argento. Digamos, es reconocer que hay una comunidad invisible, una comunidad, digamos, agrupada en torno a problematizar y poner en cuestión un estado de cosas en nuestra región, con los pies anclados en lo local, y invitando, digamos, a dialogar desde lugares no reducidos, no acotados al discurso intelectual, sino desde la literatura, desde la poesía, desde el arte plástico, desde el teatro. Entonces es una comunidad que hoy está invitando a que se sumen, a visibilizar proyectos que sintonicen con, así como el mítico tren, estos temas que problematizan y que al mismo tiempo buscan sanar, ¿no?, desde el arte. ¿Ustedes están en las redes, las llamadas redes habitualmente? Estamos en las redes, nos pueden encontrar como Mítico Tren Argento, tanto en Facebook como en Instagram, y también cultura.yuyos. Esas son nuestras comunidades, nos pueden escribir, pueden conocer la agenda de actividades que tenemos, que van desde la puesta de la obra de teatro a talleres de antropología para chicos y chicas. Les pregunto, los próximos pasos en las próximas semanas, si uno quiere acercarse al mítico Tren Argento, subirse al mítico Tren Argento, ¿dónde podemos ir? Bueno, ¿dónde podemos acercarnos? Estamos en Cava por ahora, con planes de recorrer, pero por ahora en Cava. En Centro Cultural del Sur está en la calle Caseros 1750, el sábado 16, o sea, este próximo sábado, a las 20 horas, hacemos otra función. Después, el 24 de mayo, previo al acto
patrio, digamos. El 24 vamos a hacer una función que concluirá en una locreada, podríamos decir, en una comida, en un baile popular, en la gente que estemos ahí en la calle Piedras, 10-16, en San Telmo, el 24, un domingo. En ambos casos hay que reservar un poco las entradas porque la verdad que estamos con unos problemas de sobreabundancia de espectadores. Hay que reservar el asiento en el tren. Sí, preferentemente, sí. Muy bien, bueno, para ir cerrando, en un último mensaje, Gabriel, Paco, algo que haya quedado en el tintero, algo urgente que haya quedado en el tintero, no dejemos para la próxima. ¿Quiénes son los oyentes de tu programa? Mirá, de aquí de la ciudad de Jujuy, alrededores, Palpalá, en fin, la zona cercana, y luego siempre lo subimos a YouTube ahora, antes a Spotify, y la verdad que tenemos oyentes por todos lados, hay gente que nos sigue por distintos lugares. Hoy me dicen que está caído el enlace, con lo cual, que está caído el enlace. Me han llamado una amiga diciéndome no se puede entrar al directo. Es una pena, porque bueno, es una pena. No sabe lo que se perdieron. Sí, lo van a escuchar a partir de mañana cuando esté. Se escuchan diferidos. Claro, diferido. Bueno, entonces yo voy a dirigirme a los amigos jujeños, a los compañeros del teatro, que son yuyos seguramente, porque si hay algo que diferencia, digamos, al arte yuyo del arte de consumo, de entretenimiento, burgués, que en general está hecho con otros fines que no son el económico. Y en general invierten plata, tiempo, corazón, cabeza, preocupación en algo que yo les digo, muchachos, vale la pena. Son el reaseguro del corazón en esta época de máquinas infernales e idiotas, lamentablemente. Así que muera la IA, viva el yuyo salvaje. Saludo a todos los compañeros de Jujuy. Gracias, Redondo, va a llegar seguro. Gabriel. Bueno, un placer estar nuevamente por aquí. Les mandamos un abrazo compañeril en estos tiempos durísimos y invitados a invitarnos, porque como les dijimos es un proyecto viajero, la intención es que circule por todos lados y ver cómo corno hacer para llegar, y bueno, hemos generado unas lindas condiciones con un elenco muy comprometido, y sentimos que está, como hace rato nos preguntabas cómo salía la gente, pese a la tristeza, a la amargura, a la desazón, a la frustración, a los muertos de nuestra historia, esta contradicción que se formula en estos términos. Estamos solitos, solitas, solites, estamos solites. ¿Qué significa eso? Buena pregunta, buena reflexión, porque es una expresión que la sentimos y a veces enfatizamos en el solitos y a veces en el estamos, ¿no es cierto? Eso, todavía estoy, diría uno. No sé qué, pero todavía estoy. Y estamos acá Daniel, todos. Muchísimas gracias por el convite. Gracias a vos, buena Paco. vida, compañero. Gracias, Paco. Gracias, Gabriel. Gracias. Y será hasta la próxima en Conversaciones del CUSH y hasta la próxima con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.